Siempre creí que los cumpleaños eran días de amor, de abrazos sinceros, de risas que curan el alma. Después de tantas pérdidas, solo deseaba un día tranquilo, un pastel sencillo, mis nietos corriendo por la casa y mi hijo diciéndome: «Feliz cumpleaños, mamá». Pero ese año fue diferente. Mi nuera me envió una caja de chocolates de cumpleaños, y cuando se la di a su madre, ella quedó en shock. Tan en shock que gritó desesperada: «Madre, vamos al hospital. Vieja, era para usted». Ese grito partió mi corazón en 1000 pedazos. Y si crees que la historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que vino después, la verdad, la traición y la justicia, cambió mi vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie podría imaginar. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte, porque lo que viví podría pasarle a cualquiera. Mi nombre es Elena Valdés, tengo 70 años, y durante toda mi vida creí que la familia era el mayor regalo que uno podía tener. Pero en ese cumpleaños, descubrí que hasta el regalo más hermoso puede esconder el veneno más cruel. Esa mañana el silencio tenía brillo. No era el silencio vacío del abandono, sino uno denso, elegante, que hacía eco entre las paredes altas de mi casa. Había pasado horas preparando cada detalle del almuerzo, puliendo los cubiertos de plata, acomodando las flores en jarrones de cristal. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de mi perfume favorito, ese que compré hace años en un hotel boutique de Madrid cuando todavía viajaba con Andrés. Me miré al espejo del recibidor y vi a una mujer que se resistía a envejecer, con el cabello perfectamente recogido y un vestido de seda azul. Era mi cumpleaños número 70, y por dentro solo deseaba una cosa: no sentirme invisible. Rafael llegó poco después del mediodía. Entró hablando por teléfono, distraído, como si su presencia fuera un trámite más del día. Detrás de él venía Lucía, su esposa, esa mujer de modales perfectos y sonrisa de escaparate. Vestía una blusa blanca de lino, un pantalón ajustado color perla y unas joyas discretas, pero caras. Traía en las manos una caja de chocolates envuelta en papel dorado, con un lazo de satén importado. «Feliz cumpleaños, suegra», dijo al entregármela, con una mirada que no lograba sostenerme. Agradecí con un gesto y coloqué la caja sobre la mesa del comedor. Por fuera lucía preciosa, pero algo dentro de mí no se sintió en paz. Durante la comida, Lucía hablaba sin parar. Contaba que había estado en un spa de lujo en Polanco, que estaba por abrir un restaurante elegante con un socio de Rafael y que pronto viajarían a Cancún. Mi hijo apenas la escuchaba, concentrado en su teléfono, revisando transferencias, llamadas del banco, decisiones financieras que parecían consumirlo. Yo los observaba en silencio, como si mirara una escena que ya no me pertenecía. De vez en cuando, Lucía me dirigía alguna sonrisa ensayada, el tipo de sonrisa que oculta una intención. No sé en qué momento comencé a sentir que mi propia casa me rechazaba. Cuando llegaron los postres, ella insistió en que probara los chocolates. Son de París, exclusivos. Me los recomendaron en una agencia de viajes que atiende solo a clientes VIP. Me reí suavemente, fingiendo entusiasmo. ¡Qué detalle, querida! Los probaré después con una taza de café. No quería abrirlos. Había algo en su olor, una mezcla de vainilla con un fondo metálico, que me dio un leve escalofrío. Mi intuición siempre me había salvado, pero esa vez no sabía de qué. El sol comenzaba a bajar, y la luz entraba dorada por las ventanas grandes del salón principal. Desde ahí se veía el jardín, con las orquídeas floreciendo y las esculturas de mármol que Andrés mandó traer de Italia cuando la vida aún era un sueño compartido. Rafael hablaba sobre la herencia, sobre actualizar el testamento, sobre papeles que había que firmar. No levanté la voz, pero mi alma gritó. ¿Cómo podía sonar tan natural discutir mi futuro como si fuera una cuenta bancaria más que revisar? Lucía lo escuchaba con atención, asentía con una calma que me helaba. Me di cuenta de que esa mujer entendía el valor de cada propiedad, de cada cuenta conjunta, de cada firma. Era la clase de persona que podía envolver la ambición en perfume caro y envolver la traición en papel dorado. Cuando su mirada se cruzó con la mía, algo invisible nos enfrentó. Ella sonrió con ternura fingida. Yo respondí igual, aunque por dentro mi pecho ardía. Los niños corrían por la sala,
riendo sin saber que jugaban sobre el filo del abismo. Uno de ellos derramó jugo sobre el mantel de encaje y Lucía corrió a limpiar, exasperada. «Este mantel cuesta una fortuna», dijo entre dientes. No pude evitar mirarla con compasión. Me dolía más su falta de humildad que la mancha en la tela. Tal vez la elegancia no se mide en el precio de las cosas, sino en lo que uno no necesita demostrar. Cuando el día terminó, todos parecían satisfechos. La mesa vacía, las copas con restos de vino tinto, la caja de chocolates intacta sobre el aparador. Lucía se acercó una vez más. «No olvide probarlos, suegra, son irresistibles». Me besó en la mejilla y salió, dejando su perfume suspendido en el aire, dulce y pesado. Cerré la puerta y me quedé ahí, sola, mirando la caja. Me invadió un pensamiento extraño. ¿Por qué algo tan bonito podía darme tanto miedo? Esa noche, mientras guardaba los platos y apagaba las luces, me quedé un momento observando el reflejo de la luna en los cristales de la ventana. Todo en mi vida había sido apariencia, orden, control. Pero algo me decía que ese regalo no era solo un gesto, era una advertencia. Y aunque aún no lo sabía, esa caja iba a cambiarlo todo. Al día siguiente, el sol entró por las cortinas del dormitorio como una visita no deseada. Desperté con el mismo presentimiento pegado al cuerpo, ese que no se disuelve ni con el café más fuerte. Fui hasta la cocina, abrí las ventanas grandes que daban al jardín y respiré hondo. Afuera todo parecía calmo, las fuentes encendidas, el sonido del agua contra el mármol, las orquídeas recién regadas. Pero dentro de mí había una grieta que no sabía nombrar. La caja de chocolates seguía en el aparador, intacta, con ese brillo que me incomodaba más que el silencio. Lucía llegó temprano otra vez, sin avisar, con la excusa de ayudarme a organizar las cuentas de la casa. Dijo que Rafael le había dado acceso a la tarjeta de crédito familiar para simplificar gastos. Lo dijo con esa voz suave que esconde poder. Llevaba puesta una blusa de seda y unos pendientes de perlas diminutas que relucían con cada movimiento. Mientras hablaba, yo solo podía observar sus manos, cuidadas, frías, impecables. Eran manos que no conocían la ternura, solo el cálculo. «¿Ya probó los chocolates, suegra?», preguntó con ese tono de falsa curiosidad. «No todavía, querida. Quiero compartirlos con todos el fin de semana», respondí sin titubear. Me sostuvo la mirada unos segundos, como si quisiera leerme la mente. Luego sonrió. Esa sonrisa, tan precisa, tan estudiada. Había aprendido a fingir mejor que nadie. Me di cuenta de que la amabilidad puede ser una máscara tan peligrosa como el odio. Mientras revisábamos los papeles de la cuenta conjunta, Lucía sugirió actualizar algunos documentos. Me explicó que era más práctico si ella podía autorizar ciertos movimientos de dinero en mi ausencia. Dijo que era por precaución, que los bancos siempre ponen trabas con personas mayores. No le contesté. Solo asentí, fingiendo distracción, mientras por dentro la palabra herencia retumbaba como un trueno. ¿Cómo podía una voz tan dulce sonar tan amenazante? Pasamos la tarde en la sala principal, esa que Andrés decoró con tanto detalle. Lámparas de cristal colgando del techo, muebles de roble oscuro y cortinas de lino beige que parecían suspender el aire. Lucía hablaba de viajes, de cenas en restaurantes elegantes, de las amigas del club privado. Yo la escuchaba sin escucharla. Cada palabra suya me parecía una pieza de un rompecabezas que no quería armar. Porque sentía que detrás de cada plan había un precio, y ese precio era yo. Rafael llegó entrada la tarde, cansado, con olor a oficina y frustración. Apenas me besó la frente y se sirvió un trago. Lucía me contó que estás pensando en hacer cambios en tus finanzas, dijo con indiferencia. Sentí que me ardían los ojos. No había dicho nada, pero ya había sembrado la idea en su mente. Ella sonreía desde el sofá, observando la escena con serenidad. Me dolió ver cómo la manipulación se disfrazaba de preocupación. Intenté cambiar el tema. Le pregunté a mi hijo por su trabajo, por los niños, por cualquier cosa que me devolviera un pedacito del Rafael que crié. Pero él solo hablaba de negocios, de cuentas, de transferencias, como si todo lo humano le resultara irrelevante. A veces me pregunto en qué momento perdí a mi hijo, si cuando se casó o cuando decidió dejar de mirarme a los ojos. Cuando Lucía fue a la cocina por un vaso de agua,
observé la caja de chocolates de reojo. Tenía la sensación de que me vigilaba, como si esos dulces guardaran un secreto. No sé de dónde salió el impulso, pero decidí no dejarlos en el aparador. Los guardé en mi armario, entre las mantas perfumadas. Quería mantenerlos lejos de su alcance, o quizá protegerme de su intención. Esa noche no pude dormir. Escuchaba el tic-tac del reloj y cada segundo me pesaba como una advertencia. Pensé en mi difunto esposo, en su forma de analizar a la gente solo con observarla unos minutos. Si él estuviera vivo, habría notado en un instante lo que yo apenas comenzaba a sospechar. Cerré los ojos y me prometí algo. No volvería a subestimar mi intuición. En la oscuridad de mi habitación, con el reflejo de la luna sobre el piso de mármol, supe que ese regalo no era una muestra de cariño. Era una trampa, disfrazada de cortesía. Y por primera vez en años, sentí miedo, no del paso del tiempo, sino de la gente que dice amarte mientras afila la sonrisa. A veces pienso que los recuerdos tienen brillo propio. Esa tarde el sol entraba por los ventanales y hacía que cada espejo del salón devolviera una versión distinta de mí. Caminé despacio entre los muebles antiguos, acariciando el respaldo de los sillones que Andrés mandó hacer a medida en un taller de Milán. Todo allí hablaba de él, la elegancia, la sobriedad, el lujo contenido. Pero ya no era consuelo, era un eco. Me detuve frente al espejo más grande, el del marco dorado que reflejaba medio siglo de historia, y vi a una mujer que fingía serenidad mientras su mente no dejaba de dudar. Lucía llegó poco después, vestida con un conjunto color marfil y un collar de perlas que parecía exagerado para una simple visita. Traía una carpeta de documentos y un perfume fuerte que se quedó flotando en el aire. Dijo que venía a ayudarme con los papeles del banco. Me sentí observada, medida, como si cada palabra suya tuviera un cálculo. Le ofrecí café, y mientras ella revisaba los papeles sobre la mesa de cristal, yo la miraba de reojo. Esa mujer sabía moverse en el terreno del dinero con la misma naturalidad con la que yo me movía entre telas y agujas. Rafael quiere que todo quede bien organizado, suegra, dijo mientras firmaba algo en una hoja. Claro, entiendo, respondí, fingiendo calma. Pero no entendía nada. Hablaba de herencias, de propiedades, de facilitar procesos legales como si la vida pudiera resumirse en una lista de bienes. Su voz era dulce, pero su tono tenía filo. Había aprendido a manejar el poder desde lo sutil, desde la sonrisa y el perfume caro. Y lo peor de todo era que Rafael la escuchaba. Me pidió una copia de mi identificación por protocolo. Dijo que así podrían agilizar los trámites del banco. No la confronté. Solo la observé mientras tomaba el café con una elegancia ensayada. Me pregunté qué clase de mujer era capaz de quererlo todo y aún así fingir ternura. En ese momento, uno de los espejos reflejó su rostro y el mío, lado a lado. Sentí una punzada en el estómago, ella brillaba en el reflejo, yo apenas existía. Cuando se fue, el silencio de la casa se volvió más pesado. Revisé la carpeta que dejó, y entre los documentos había una hoja distinta, una autorización bancaria con mi nombre mal escrito. Lo guardé sin decir nada. No estaba lista para enfrentarla, pero tampoco para ignorarlo. Caminé hasta el jardín, necesitaba respirar. El aire olía a tierra húmeda y a traición. Esa noche me senté en el salón, frente a los espejos dorados. Los había mandado colocar para dar luz y amplitud, pero ahora solo devolvían mi miedo. Recordé cuando Andrés me decía, nunca confíes en quien sonríe demasiado. Entonces no entendía, ahora sí. Me toqué el pecho, justo donde el corazón parecía insistir en darme señales, y supe que la calma que Lucía mostraba no era paz, era estrategia. Al día siguiente, mientras tomaba el desayuno, escuché su voz desde el pasillo. Hablaba por teléfono. Sí, esta noche será fácil, con eso dormirá como un ángel. Me quedé helada. No sabía si hablaba de mí o de otra cosa, pero el tono fue suficiente para cortarme el aliento. Fingí no escuchar y subí a mi habitación, con la sensación de que mi casa ya no me pertenecía. Abrí el armario y vi la caja de chocolates guardada entre mis mantas. Tenía un brillo extraño, casi provocador. La saqué despacio, la coloqué sobre la cama y la observé. Me pregunté si era posible que el mal pudiera vestirse de elegancia.
¿Qué clase de persona regala dulzura con una intención oscura detrás? Me estremecí. La envoltura dorada reflejaba la luz del amanecer, y por primera vez tuve miedo real. Encendí una vela y recé en silencio. No pedí respuestas, solo claridad. Sentí que algo grande se acercaba, algo que cambiaría la forma en que veía a mi propia familia. La fe, que siempre me había sostenido, ahora era mi única defensa. Guardé la caja nuevamente y me prometí que nadie la tocaría hasta que yo supiera la verdad. Esa noche, mientras la luna se filtraba por los ventanales, comprendí que la batalla no sería por dinero ni por bienes, sería por mi dignidad. Y aunque no lo sabía aún, estaba a punto de descubrir qué tan caro podía costar el silencio de una mujer que observa y calla. Pasaron unos días en los que apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquella frase: dormirá como un ángel. No podía dejar de pensar en lo que significaba. Empecé a fijarme más en Lucía, en su tono, en sus gestos, en la manera en que se movía por mi casa como si ya fuera suya. Todo en ella me parecía un plan, una estructura pensada con precisión. A veces la observaba desde el ventanal, hablando por teléfono, moviendo las manos con nerviosismo. Ya no era mi intuición, era evidencia. Tenía que hacer algo, pero sola no podría. Entonces pensé en doña Mercedes, su madre. Una mujer sencilla, de manos arrugadas y voz suave, que siempre me había inspirado confianza. Le pedí que viniera a tomar el té una tarde. Preparé la mesa con mis mejores tazas de porcelana, esas que guardaba para las visitas importantes. Encendí las velas del comedor y dejé que la luz del atardecer entrara por las ventanas grandes. Quería que todo se viera perfecto, porque cuando la verdad se revela, hasta el ambiente necesita parecer inocente. Cuando llegó, traía una bolsa de mercado y un olor a jabón recién hecho. «Ay, doña Elena, qué casa tan hermosa», dijo al entrar. Sonreí con amabilidad. Le serví té de jazmín y algunos pastelitos. Hablamos de cosas simples al principio: el clima, los nietos, los recuerdos. Pero yo solo pensaba en Lucía. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien mientras la serpiente se deslizaba entre mis paredes. «Mercedes, quiero preguntarle algo», le dije, bajando la voz. «Su hija me dio estos chocolates por mi cumpleaños. No los he probado aún». Ella sonrió, sin sospechar nada. Lucía siempre ha sido detallista. «Sí, demasiado», respondí con un tono que ella no comprendió de inmediato. Tomé la caja, la coloqué sobre la mesa y la miré como quien observa una amenaza disfrazada. «¿Le gustaría probar uno?», pregunté, fingiendo inocencia. Quería ver su reacción, la de Lucía, o de ambas, si el destino así lo quería. Mientras Mercedes abría la caja, el sonido del papel dorado me heló. Había algo siniestro en su belleza. Por dentro, las piezas brillaban con un tono oscuro, casi hipnótico. Sentí un impulso de detenerla, pero la dejé seguir. Quería respuestas, y a veces la verdad solo se muestra cuando uno se arriesga. Me pregunté si Andrés aprobaría lo que estaba haciendo. Tal vez sí. Él siempre decía que el peligro se enfrenta con elegancia, no con miedo. Esa misma tarde, Lucía llegó sin avisar. Entró con su perfume caro y su mirada afilada. Nos encontró sentadas frente a la mesa, y por un segundo, su expresión se congeló. Su madre tenía uno de los chocolates en la mano, a punto de probarlo. «Madre, no», gritó con un tono que me erizó la piel. Corrió hacia ella como si el tiempo se hubiera detenido. Su rostro, antes tan seguro, se transformó en una máscara de horror. Mercedes se quedó inmóvil, confundida. «¿Qué pasa, hija?», preguntó. Lucía tartamudeó. «Es que esos no eran para ti». El silencio que siguió fue espeso, casi irrespirable. Mis manos temblaban sobre la mesa, pero no dije una palabra. Solo la miré. En ese instante supe que mi sospecha era cierta. Lo vi en sus ojos: miedo, culpa, desesperación. Y en los míos, una mezcla de alivio y dolor. Lucía intentó recomponerse, pero ya era tarde. Se inventó una excusa torpe sobre ingredientes vencidos, sobre un error del pedido. Nadie le creyó. Mercedes me miró confundida, luego bajó la vista. Sentí lástima por ella.
Ser madre de alguien capaz de tanto engaño debía doler más que cualquier traición. Guardé la caja y ofrecí otra ronda de té, fingiendo calma. No quería escándalo, quería evidencia. Cuando se fueron, me quedé sola, observando la caja cerrada sobre el mantel. El aire olía a perfume y a mentira. Caminé hasta el jardín y respiré profundo. El viento movía las orquídeas, y cada pétalo me recordaba que la belleza también puede ser venenosa. Sabía que lo que venía después sería duro, pero ya no había vuelta atrás. La verdad había mostrado su primer rostro. ¿Y tú? Si hubieras estado en mi lugar, ¿te habrías atrevido a poner a prueba a tu propia familia? ¿O habrías preferido cerrar los ojos para no ver la verdad? El día siguiente amaneció con un cielo limpio, casi irónico. La casa olía a flores frescas y a tensión contenida. Había decidido invitar a toda la familia a comer, fingiendo normalidad. Quería observarlos a todos juntos, sin máscaras. Preparé la mesa en el jardín, bajo las bugambilias que Andrés mandó plantar cuando nació nuestro hijo. Coloqué las copas de cristal, los cubiertos de plata, los platos de porcelana fina. Todo brillaba con una armonía casi teatral. Lucía llegó tarde, vestida de blanco, con gafas oscuras y esa actitud de actriz que quiere controlar cada escena. Mercedes también vino, callada, con el rostro aún confundido por lo ocurrido el día anterior. Traía un vestido sencillo y una bolsa tejida. No sabía lo que su hija le había gritado, pero la incomodidad entre ellas era evidente. Rafael, ajeno a todo, se mostró nervioso, revisando el celular cada pocos minutos. Parecía más preocupado por sus finanzas que por el ambiente familiar. El banco quiere revisar las transferencias, murmuró en voz baja. Nadie respondió. Los niños corrían por el jardín, riendo. Sus voces eran lo único puro entre tanta falsedad. Yo los observaba mientras el viento movía las orquídeas blancas, las favoritas de Andrés. Pensé en cuánto se parecería este día a una obra de teatro, los personajes, el escenario, los secretos. Todo estaba listo, incluso el acto final. Tomé la caja de chocolates y la puse sobre la mesa, justo frente a Lucía. Su mirada se tensó, aunque su sonrisa no se rompió. Pensé que hoy podríamos compartirlos, dije con naturalidad. Rafael asintió distraído. Lucía soltó una risa leve, casi inaudible. «Qué buena idea», respondió. Pero su voz tembló. El aire cambió. Se sentía espeso, denso. Nadie más notó la electricidad entre nosotras. Abrí la caja lentamente, dejando que el papel dorado se deslizara con un sonido que me pareció casi siniestro. El aroma dulce se mezcló con el de las flores, creando una mezcla que me revolvía el estómago. Serví café y pasé la caja a Mercedes, fingiendo amabilidad. «Tome, pruebe uno, son deliciosos», le dije. Ella sonrió, sin sospechar. Eligió uno al azar y lo sostuvo frente a la luz del mediodía. Lucía se puso de pie. Su piel perdió el color. «Madre, no», gritó de repente. Todos se quedaron inmóviles. «Vamos al hospital. Vieja, era para usted». Ese grito me atravesó el pecho como una bala. Por un segundo, nadie respiró. El tiempo se detuvo entre el sonido del viento y el golpe del miedo. Rafael la miró sin entender. «¿Qué dices, Lucía?», preguntó con la voz rota. Ella tartamudeó, negó con la cabeza, intentó inventar algo, pero su desesperación la traicionaba. Yo la observé en silencio. No necesitaba hablar. Su propia reacción la había condenado. Vi cómo las lágrimas empezaron a brotarle, no de tristeza, sino de pánico. Era la primera vez que su perfección se resquebrajaba. Mercedes dejó el chocolate sobre la mesa, asustada. «¿Qué pasa, hija?», preguntó. Lucía no respondió. Se sentó, temblando, respirando rápido. Rafael empezó a gritarle, pidiendo explicaciones. Yo solo me quedé ahí, quieta, con el alma helada. No sentí venganza ni alivio, solo un vacío profundo. Ver la verdad desnuda frente a todos dolía más que cualquier traición oculta. El caos se apoderó del jardín. Rafael trató de calmarla, pero Lucía seguía llorando, repitiendo frases incoherentes. «Fue un error, yo no quería.
Mercedes lloraba también, abrazando a su hija sin entender nada. Los niños observaban desde la distancia, confundidos. Yo me acerqué a la caja, la cerré con cuidado y la guardé entre mis manos. En ese gesto sentí una fuerza nueva, una decisión que nacía del dolor. Ya no hace falta ir a ningún hospital, dije con calma. Nadie respondió. Solo el viento movía las flores. Caminé hacia el interior de la casa, dejando atrás el escándalo, las voces, los sollozos. En cada paso sentí el peso de los años, pero también una extraña claridad. Ya no había duda, Lucía me había querido destruir y había fracasado ante todos. Esa noche, cuando el silencio volvió, me senté en la terraza con una copa de vino. Miré las luces del jardín y recordé las palabras de Andrés. La verdad no se busca, se deja salir. Entendí entonces que el grito de Lucía no fue un error, fue su confesión. Y aunque no lo sabía, ese fue el principio del fin para ella. Esa noche dormí poco. La casa se sentía vacía, pero no en el sentido físico, sino en el emocional. El escándalo en el jardín había dejado una huella invisible en cada rincón. Las flores parecían marchitas y el aire olía a perfume rancio. Me senté frente al ventanal, con una taza de café frío entre las manos, intentando entender cómo habíamos llegado tan lejos. Recordé el rostro de Lucía cuando gritó, el miedo en sus ojos, la incredulidad en los de Rafael. A veces la verdad llega como una tormenta, y cuando se calma, uno ya no es el mismo. Por la mañana, Rafael vino a verme. No tocó la puerta, simplemente entró, con el rostro endurecido y el traje arrugado. Traía los ojos enrojecidos y un temblor leve en las manos. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con voz apagada. Asentí, aunque ya sabía qué iba a decirme. Se sentó frente a mí, evitando mirarme directo. Lucía me contó su versión. Dice que todo fue un malentendido, que tú la malinterpretaste. Sentí un nudo en la garganta, pero no interrumpí. Lo dejé hablar. Mientras lo escuchaba, observé cómo el sol se filtraba por las cortinas, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Parecía que hasta la luz dudaba de quedarse. Rafael me habló de amor, de perdón, de lo difícil que era aceptar errores ajenos. «Tú no la conoces como yo», insistió. Lo miré en silencio. Mi hijo hablaba con la misma voz que usaba su padre cuando quería justificar lo injustificable. Pero lo que más me dolía no era su ingenuidad, era su distancia. «Rafael, ¿tú crees que inventaría algo así?», pregunté finalmente. Él bajó la cabeza. «No sé qué pensar, mamá. Todo esto es una locura». Esa frase fue como una estocada. «Locura». Lo dijo con miedo, no con fe. En su mente, la duda ya estaba sembrada. La confianza entre madre e hijo se rompía en silencio, sin gritos, sin reproches. Ese es el dolor más cruel, el que no hace ruido. Me quedé mirándolo mientras caminaba por la sala, con sus pasos firmes sobre el piso de mármol. Se detuvo frente al retrato de su padre, ese que colgaba sobre la chimenea. «Papá nunca habría permitido esto», murmuró. Me mordí los labios. «Tu padre tampoco habría permitido que alguien intentara matarme», respondí sin levantar la voz. Rafael me miró con algo parecido al miedo. Por primera vez, pareció ver en mí a una mujer, no solo a una madre. Pasaron unos segundos eternos. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Entonces, sin avisar, comenzó a llorar. No con sollozos fuertes, sino con ese llanto seco que ahoga. «No sé a quién creerle», dijo al final. «A veces siento que todo se me está escapando de las manos». Me acerqué y le toqué el rostro, pero él se apartó, apenas 1 centímetro. Ese gesto me rompió el alma. En ese momento entendí que la traición no siempre viene del enemigo, a veces viene del amor que uno más cuida. Después de que se fue, subí a mi habitación. Abrí el cajón del escritorio donde guardaba los documentos antiguos y encontré el testamento de Andrés. Las páginas estaban arrugadas, amarillentas por el tiempo. Pero algo no cuadraba, faltaban hojas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Busqué entre las carpetas, revisé cada sobre. Nada. El miedo se transformó en rabia. Alguien había manipulado esos papeles.
y solo una persona tenía acceso a ellos. Llamé al notario de confianza de la familia. Me confirmó que hacía meses alguien había pedido una copia del testamento con mi autorización, una firma falsificada. Me quedé sin aliento. Sentí que el piso me temblaba bajo los pies. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. El lujo de la habitación, los muebles, los cuadros, todo me pareció inútil. El dinero podía comprar apariencia, pero no protección. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, me juré algo. No iba a dejar que me arrebataran lo que construí con una vida entera de sacrificio. El silencio de mi hijo dolía, pero mi dignidad dolía más. No sabía cómo, pero encontraría la manera de hacer justicia. No con venganza, sino con verdad. La calma que sentí después fue extraña, como si la tristeza se hubiera convertido en decisión. Me serví una copa de vino y apagué las luces. Desde la terraza observé el reflejo de la luna sobre las orquídeas, aquellas mismas que fueron testigo del grito de Lucía. Supe entonces que la guerra había empezado. Y que el primer enemigo no era ella, era la duda de Rafael, el silencio que me había dejado sola. No dormí nada esa noche. El viento golpeaba las ventanas grandes del dormitorio, como si quisiera recordarme que afuera todo seguía igual, aunque mi mundo se estuviera desmoronando. El silencio de Rafael era más doloroso que la culpa de Lucía. Cada vez que pensaba en su rostro, justificándola, sentía un vacío que me quemaba por dentro. La caja de chocolates seguía guardada en el armario, envuelta en su papel dorado, intacta, como una herida que no cierra. No podía seguir dudando. Si quería recuperar mi vida, tenía que enfrentar la verdad, aunque doliera más que el engaño. A la mañana siguiente me vestí con calma, con una blusa de lino beige y un pantalón oscuro. Me puse las perlas que Andrés me regaló en nuestro aniversario 20. No era vanidad, era una forma de recordarme quién había sido antes de todo esto. Tomé la caja con cuidado y salí rumbo a la estación de policía. El aire olía a tierra húmeda y a miedo. Cada paso que daba se sentía como una renuncia a la tranquilidad. Caminé despacio, con la cabeza en alto, porque aunque me temblaran las manos, no iba a dejar que nadie me viera derrotada. La comisaría era fría, funcional, sin alma. Las luces blancas hacían brillar el piso encerado, y el sonido de los teléfonos cortaba el silencio cada tanto. Me acerqué al mostrador y pedí hablar con el comandante a cargo. Un joven oficial me miró con curiosidad. Quizás no era común ver a una mujer de mi edad vestida con tanta elegancia y sosteniendo una caja de chocolates como si fuera una prueba de crimen. Le expliqué lo sucedido, sin dramatismos, sin lágrimas. Solo la verdad. Él tomó nota con atención, y por primera vez sentí que alguien me escuchaba. Me pidieron que dejara la caja para análisis. Mientras la colocaban sobre una bandeja metálica, escuché el sonido de los guantes de látex rozando el papel dorado. Sentí una punzada en el pecho, como si entregara un pedazo de mi vida. Les dije que no quería venganza, solo justicia. El oficial asintió y me pidió firmar un documento. Lo hice con una mezcla de alivio y tristeza. Al salir, el sol me cegó un instante. Caminé hasta el coche, respirando profundo. El aire libre olía diferente, como si el miedo empezara a disiparse. Pasaron 2 días eternos. Cada llamada del teléfono fijo me hacía sobresaltar. Rafael no vino, y Lucía tampoco. Los niños se quedaron con Mercedes, y la casa volvió a ser un museo de recuerdos. En la mesa del comedor había dejado el mantel limpio, las copas ordenadas, todo en su lugar, porque necesitaba sentir control aunque no lo tuviera. La noche anterior había soñado con Andrés. Lo veía sentado en su sillón de cuero, mirándome en silencio. Al despertar, supe que él habría hecho lo mismo que yo. El viernes por la tarde sonó el teléfono. Era el comandante. Su voz sonaba seca, oficial. Señora Valdés, los resultados están listos. Los chocolates contenían una dosis alta de sedantes. Si los hubiera consumido, habría perdido el conocimiento en cuestión de minutos. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Me quedé callada. Gracias, oficial, logré decir al final. Cuando colgué, las lágrimas que no habían salido en días me inundaron sin aviso. No eran de miedo, eran de confirmación. Mi instinto no me había fallado.
Esa noche caminé por la casa como si fuera una desconocida. Toqué las paredes, las cortinas, los marcos dorados. Todo lo que alguna vez representó seguridad ahora me parecía frágil. En el comedor, abrí una botella de vino tinto y brindé sola. Por la verdad, susurré. El sabor era fuerte, metálico, como si el vino también llevara rastros de lo que me quisieron hacer. Al día siguiente, un oficial vino a recoger mi declaración formal. Me explicó que el caso pasaría a manos de un juez. Me senté con él en la sala principal, bajo la lámpara de cristal que colgaba del techo, y relaté cada detalle. Mi voz no tembló. Era como si el miedo hubiera envejecido y se hubiera convertido en coraje. Cuando el oficial se fue, me dejó una tarjeta con su número. Llámeme si nota algo extraño, me dijo. Le sonreí con gratitud. No sabía que lo extraño ya vivía dentro de mi casa. Lucía no tardó en enterarse. Me llamó al día siguiente. No sabes lo que estás haciendo, suegra, dijo con voz fría. Esto puede destruirnos a todos. Respondí con calma. A veces hay cosas que ya estaban destruidas, solo que nadie quería verlo. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono, pensando en cómo el amor se pudre cuando se alimenta de mentira. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. El ruido del viento se mezcló con mi respiración y el eco de mis pensamientos. Había comenzado un nuevo capítulo, uno que olía a justicia, a pérdida y también a oro, el oro viejo de mi fortaleza, el que brilla solo después de haber pasado por el fuego. Cuando el escándalo salió a la luz, no fue con ruido, sino con elegancia rota. Una mañana abrí el periódico y ahí estaba mi apellido impreso en letras negras: familia Valdés envuelta en caso de intento de envenenamiento. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire. El artículo era breve, discreto, pero suficiente para manchar décadas de respeto. Mis vecinos comenzaron a mirarme diferente. En el club privado dejaron de saludarme con el mismo entusiasmo. Descubrí que la humillación no siempre llega con gritos, a veces llega en forma de silencio educado. Rafael apareció esa tarde, con el rostro pálido y la voz cansada. Mamá, esto se está saliendo de control. Me contó que había perdido un contrato importante por culpa del rumor. Los inversionistas dudaban, los bancos le pedían explicaciones. Lucía está destrozada, dijo, como si eso fuera consuelo. Lo miré con calma, intentando no perder la dignidad. No, hijo, Lucía no está destrozada. Está descubierta. Mi tono fue firme, pero sin rabia. No podía seguir hablando con la madre herida que él conocía. Ahora hablaba la mujer traicionada que había aprendido a sobrevivir. Las llamadas de los periodistas no tardaron en llegar. Dejaban mensajes educados, con voces fingidamente amables, pidiendo declaraciones. No respondí a ninguno. Preferí el silencio antes que el espectáculo. En cambio, pasé la tarde ordenando papeles, guardando documentos, revisando cuentas bancarias. Sabía que tenía que proteger lo poco que me quedaba, mi paz. Cada vez que veía el nombre Valdés en una carpeta, sentía el peso de la historia familiar, el orgullo que Andrés había construido con tanto esfuerzo. Todo eso se desmoronaba en manos ajenas. Por la noche, Lucía apareció sin avisar. Entró vestida de negro, con gafas grandes y un bolso de cuero. Parecía una versión de sí misma, pero sin brillo. Vine a hablar, dijo. Esto puede arreglarse si tú cooperas. Me quedé inmóvil. ¿Cooperar con qué?, pregunté. Ella respiró hondo. Con la prensa, con los abogados, con Rafael. Si das una declaración diciendo que fue un error, todo se olvidará. Sentí que mi sangre hervía. Y la verdad también se olvidará, respondí. Lucía se quitó las gafas. Sus ojos estaban hinchados, pero no de tristeza, sino de rabia. Usted no entiende lo que está haciendo, murmuró. Sí lo entiendo, dije con serenidad. Estoy defendiendo mi nombre, mi casa, mi dignidad. La palabra dignidad pareció herirla. Se levantó bruscamente y me señaló. Si caigo, ustedes también. No respondí. Me limité a mirarla, sabiendo que, a veces, el silencio pesa más que cualquier amenaza. Cuando se fue,
Me senté en el sofá de terciopelo gris, bajo la lámpara de cristal. El reflejo dorado iluminaba la copa de vino que tenía entre las manos. Observé el líquido moverse lentamente y pensé en todo lo que había perdido. El apellido Valdés ya no era sinónimo de elegancia ni de éxito, sino de escándalo. Pero en ese momento comprendí algo. No necesitaba limpiar el nombre, sino mi alma. Lo demás, con el tiempo, se olvidaría. Días después, mi nieta mayor me mostró algo en su celular. Era un vídeo. En él, Lucía aparecía hablando con una de las empleadas, dándole instrucciones para cambiar documentos, manipular cuentas, incluso deshacerse de ciertos papeles viejos. Su tono era calculador, frío. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. La máscara había caído por completo. Le pedí a mi nieta que lo guardara y no dijera nada aún. La verdad, como las tormentas, necesita su momento. Esa noche revisé mis cuentas y propiedades. Había transferencias que yo no había autorizado, gastos injustificados en una agencia de viajes y joyas desaparecidas de mi caja fuerte. No lloré. Solo cerré los ojos y respiré. El lujo que me rodeaba ya no tenía sentido. Lo que importaba era la justicia, aunque llegara tarde. El dinero puede perderse, pero la verdad, una vez revelada, nunca se borra. Llamé al comandante y le entregué el vídeo al día siguiente. «Esto cambia todo», me dijo con seriedad. Sentí un extraño orgullo. No por destruirla, sino por no haberme destruido yo. Al salir, el aire olía a lluvia y a esperanza. Por primera vez en semanas, el peso sobre mis hombros pareció aligerarse. Sabía que la tormenta aún no terminaba, pero ahora no tenía miedo. Había pasado de víctima a testigo, de silencio a voz. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre proteger el nombre de tu familia o defender la verdad, ¿qué harías? ¿Callarías por amor o hablarías por justicia? El silencio de la casa comenzó a volverse insoportable. Ya no era paz, era vacío. Caminaba por los pasillos como si buscara restos de una vida que se había escapado sin avisar. Desde que entregué el vídeo a la policía, no había vuelto a ver a Lucía ni a Rafael. Cada habitación guardaba un recuerdo congelado, su risa, los juguetes de los niños, la voz de Andrés en mi memoria. Una mañana, mientras acomodaba la ropa en mi habitación, encontré un pañuelo de Lucía olvidado en el respaldo de un sillón. Olía a perfume caro y a falsedad. Ese aroma fue suficiente para despertar mi curiosidad. Bajé al vestidor que había sido remodelado poco antes de la muerte de Andrés. Era amplio, con paredes tapizadas en terciopelo gris y estantes de madera oscura. Ahí guardaba mis vestidos, las joyas de familia y los recuerdos que nunca mostré. Pero esa mañana no buscaba ropa, buscaba respuestas. Cada cajón que abría sonaba como una confesión pendiente. Me detuve frente al espejo de cuerpo entero. Su reflejo devolvía una imagen que ya no reconocía, una mujer cansada, pero decidida. La dignidad, entendí, tiene un precio alto, y yo ya lo estaba pagando. Mientras limpiaba una esquina del vestidor, algo llamó mi atención, una losa del zócalo ligeramente movida. Me agaché y la toqué con cuidado. Se levantó con facilidad, dejando ver un hueco. Dentro, una carpeta color vino, perfectamente envuelta en papel transparente. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. La abrí y mis manos temblaron. Eran documentos notariales, recibos, copias de mi testamento y una versión falsa, con mi firma falsificada. Sentí un calor subir por mi cuello. No solo me habían traicionado, habían intentado robar mi historia. En la carpeta también había extractos de banco, movimientos recientes de mis cuentas y correos impresos dirigidos a una agencia de viajes en Madrid. Lucía planeaba vender una de las propiedades que Andrés me había dejado, una casa en la costa, a mi nombre. Me senté en el piso, rodeada de lujo y mentira, intentando no derrumbarme. El aire del vestidor se volvió pesado, como si las paredes respiraran conmigo. No supe si llorar o gritar. Lo único que logré hacer fue cerrar los ojos y prometerme que ese sería el último secreto escondido en mi casa. Me quedé ahí, largo rato, pensando en todo lo que había pasado. El vestidor, que siempre había sido un símbolo de elegancia, ahora era un testigo de la avaricia. Cada prenda, cada zapato, cada joya me parecía manchada.
Recordé la primera vez que Lucía entró ahí. Dijo con una sonrisa que algún día tendríamos que renovar ese espacio antiguo. Ahora entendía lo que quería decir. No solo quería el lugar, quería mi lugar. Me levanté despacio, guardé la carpeta bajo el brazo y subí a mi habitación sin mirar atrás. Cuando el reloj marcó las 6, escuché el sonido de la puerta principal. Era Lucía. Entró sin aviso, con la seguridad de quien cree que aún tiene poder. Su perfume llenó el aire antes que su voz. Vine a recoger algunas cosas, dijo con calma. No respondí. Me quedé quieta en el pasillo, observándola. Caminó hasta el vestidor y la seguí en silencio. La vi mirar alrededor con cierta nostalgia. Siempre quise este lugar, murmuró. Es tan perfecto. Sí, respondí sin titubear. Perfecto para esconder mentiras. Se giró de golpe. Nuestros ojos se cruzaron en el espejo. Por un segundo, no habló. Luego soltó una risa breve, seca. No tiene idea de lo que está haciendo, suegra. Al contrario, dije con voz firme. Por fin tengo idea de todo. Saqué la carpeta y la puse sobre el tocador. Lucía palideció. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó. En el lugar donde escondes lo que no puedes mirar de frente. Hubo un silencio que pesó más que los insultos. Ella intentó tomar la carpeta, pero yo la sujeté con fuerza. Ya no puedes negarlo, dije. Tú falsificaste la firma. Tú querías borrar mi nombre. Lucía retrocedió un paso. No entiendes, lo hice por Rafael, él merece algo más. Mi risa salió sola, amarga. Nadie merece lo que se roba. En ese instante, la vi temblar. No de miedo, sino de rabia por haber sido descubierta. Me acerqué al espejo y la miré a través de nuestro reflejo. 2 mujeres, 2 generaciones, 2 formas de sobrevivir. Yo, aferrada a mis valores. Ella, aferrada al poder. ¿Sabes qué es lo más triste, Lucía?, murmuré. Que ni siquiera supiste amar a quien te quiso. Salí del vestidor sin mirar atrás. Detrás de mí, solo quedó su respiración agitada y el sonido de su orgullo quebrándose. Subí las escaleras y guardé la carpeta en el cajón donde antes reposaban las cartas de Andrés. El contraste era doloroso, amor y traición en el mismo mueble. Me serví un vaso de agua y me quedé de pie frente a la ventana. Afuera, el cielo se pintaba de gris. Esa noche entendí que el lujo sin paz no vale nada. Y mientras las luces del atardecer se apagaban, supe que la historia de Lucía apenas empezaba a caerse a pedazos. El amanecer llegó con un silencio extraño. No era calma, era la antesala de algo inevitable. Desperté temprano, con el presentimiento de que ese día cambiaría todo. El sol se filtraba por las cortinas del dormitorio, proyectando sombras sobre el suelo de mármol. Caminé descalza hasta la ventana. Afuera, el jardín lucía tranquilo, ajeno a la guerra que se libraba dentro de estas paredes. La policía había citado a Lucía para declarar. También a mí. Pensé en lo irónico que era enfrentar la verdad en el mismo lugar donde alguna vez celebramos cumpleaños, brindis y risas falsas. A media mañana llegaron los oficiales. 2 hombres vestidos de civil y una mujer con rostro serio. Les ofrecí pasar al salón principal, el de los espejos dorados. Todo olía a limpieza y a perfume, pero debajo de esa elegancia se escondía el miedo. Lucía apareció poco después, con un vestido oscuro y el cabello recogido. Entró sin mirarme, fingiendo serenidad. Detrás de ella venía su madre, Mercedes, con los ojos hinchados de tanto llorar. Rafael no vino. Me dolió, pero ya no me sorprendió. Su silencio se había vuelto costumbre. El comandante me explicó el proceso con tono respetuoso. Solo necesitamos confirmar algunos detalles, dijo. Asentí y me senté en el sillón de terciopelo gris. Mientras hablaba, recordé cada momento en que había dudado de mi intuición. Si algo aprendí de esta experiencia es que el peligro nunca entra gritando, entra sonriendo. Lucía escuchaba sin decir palabra. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, el rostro tenso. Parecía una estatua. Pero yo sabía que por dentro ardía. Cuando fue su turno,
Se levantó y comenzó a hablar con voz temblorosa. Todo esto es un malentendido. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Yo jamás quise hacerle daño a nadie. Los papeles, los chocolates, todo fue una coincidencia. Su tono era convincente, casi teatral. La observé con una mezcla de tristeza y rabia. La gente así no miente por necesidad, miente por costumbre. El comandante le pidió explicar los documentos encontrados en el vestidor. Su mirada cambió. Fue un segundo, pero suficiente para revelar la verdad. Mercedes, desde el otro extremo del salón, rompió a llorar. Lucía, por favor, di la verdad. Su voz quebrada llenó el espacio. Lucía apretó los labios, sin responder. Di la verdad, insistió su madre, casi gritando. Me dolió verla así, atrapada entre la vergüenza y el amor de una madre que no quería creer. Lucía finalmente murmuró, no sé de qué hablan. Esa frase fue el último hilo que se rompió entre ellas. El comandante sacó una carpeta. Dentro estaban los resultados del laboratorio y las copias del testamento alterado. Estas pruebas confirman todo, dijo con calma. Lucía palideció. Yo no moví un músculo. Sentí que el aire se hacía más liviano, como si por fin la casa respirara verdad. Señora Valdés, gracias por su colaboración, añadió el oficial. Asentí, con una mezcla de alivio y tristeza. Nunca imaginé que la justicia doliera tanto. Lucía se puso de pie. Esto es una trampa, gritó. Ella me odia porque siempre fui mejor. La voz le temblaba. Los oficiales intentaron calmarla, pero siguió hablando. Mi esposo no sabe la clase de mujer que es su madre. La miré fijamente, sin parpadear. Tal vez ahora lo descubra, respondí. Fue la primera vez que levanté la voz desde que todo comenzó. Nadie dijo nada más. El eco de mis palabras flotó en el aire como una sentencia. Cuando los policías se la llevaron, Mercedes se acercó a mí con pasos lentos. Perdónela, Elena, por favor, susurró. Le tomé las manos. Una madre no necesita pedir perdón por lo que no hizo, le dije. Ella asintió, llorando. En sus ojos vi el reflejo del amor que Lucía nunca aprendió a dar. En ese instante entendí que el dolor también se hereda, igual que los apellidos. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Caminé por el pasillo principal y pasé la mano por los retratos familiares. Andrés sonreía desde su marco, ajeno a todo. Ya está hecho, le dije en voz baja. En la cocina, el reloj marcaba las 11 y el vino aún reposaba en la copa que había dejado a medias. Lo tomé, brindé sola y me permití llorar. No de tristeza, sino de cansancio. A veces la justicia no sana, solo deja respirar. Antes de dormir, me senté frente al espejo y me miré sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no vi culpa, ni duda, ni vergüenza. Vi a una mujer que sobrevivió a su propia historia. Y aunque sabía que la tormenta aún no terminaba, sentí algo parecido a la paz. En el fondo, el lujo se había ido, pero la dignidad seguía ahí, brillando más que nunca. El juicio comenzó una mañana gris, de esas en que el aire pesa más que el cuerpo. El edificio del tribunal era imponente, con columnas de mármol y un eco que parecía devorar cada palabra. Llegué temprano, acompañada por un abogado que apenas conocía, un hombre discreto que me trató con respeto. Al entrar, sentí las miradas de todos. Los periodistas esperaban en la puerta, pero no dije nada. Aprendí que el silencio tiene más poder que 1000 explicaciones. Caminé por el pasillo con la cabeza en alto, como si el orgullo fuera mi abrigo más caro. Lucía estaba ahí, sentada al otro lado del salón. Vestía de manera sencilla, blusa blanca, falda oscura, sin maquillaje. Una imagen cuidadosamente construida. Quería parecer frágil, casi víctima. Pero sus ojos la traicionaban. Había rabia en su mirada,
y un miedo disfrazado de serenidad. Rafael estaba detrás de ella, con el rostro pálido y los hombros tensos. No me miró. Esa indiferencia dolió más que cualquier acusación. Sentí el temblor de mis manos y las escondí en el regazo. No por vergüenza, sino para no mostrar el temblor de la dignidad herida. El juez habló con voz firme, clara, profesional. Cada palabra sonaba como una campanada en una iglesia vacía. La señora Lucía Hernández Valdés es acusada de falsificación de documentos y tentativa de envenenamiento. Escuchar mi apellido unido al suyo me revolvió el estómago. Lucía fingió sorpresa, incluso lloró. Lo hizo bien. Cada lágrima caía en el momento exacto, cada suspiro parecía ensayado. Era una actriz en su propio espectáculo, y el público, tristemente, éramos nosotros. Durante su testimonio, dijo que me amaba, que todo fue un malentendido, que los papeles habían sido manipulados por otros. Yo solo quise ayudar, repetía una y otra vez. Su voz sonaba dulce, pero vacía. Cuando el juez le pidió explicar la carta con mi firma falsificada, bajó la mirada y guardó silencio. Ese fue su error. Su silencio habló más fuerte que cualquier defensa. Rafael cerró los ojos, y supe que, por fin, comenzaba a entender. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero mi voz salió firme. No vengo aquí a buscar venganza, señor juez. Solo quiero verdad. Porque sin verdad, ninguna familia sobrevive. En el salón, algunos murmuraron. Sentí que el aire se movía distinto. Hablé de los documentos, de la caja de chocolates, de los días de miedo. No inventé nada. Solo conté lo que viví, con la serenidad de quien ya perdió todo. El juez asintió, y en su mirada vi respeto. Mercedes, la madre de Lucía, fue llamada a declarar. Caminó despacio, con un pañuelo en las manos. Mi hija cometió errores graves, dijo con voz rota. Pero aún así, sigue siendo mi hija. Esa frase me desgarró. La maternidad es un amor que ni el dolor puede romper. Cuando terminó, el juez le ofreció un asiento, y ella se sentó junto a mí. Nuestras manos se rozaron sin querer, y en ese gesto sentí compasión. No por Lucía, sino por ella. Por todas las madres que crían monstruos sin darse cuenta. La sesión se alargó hasta el atardecer. Los abogados discutían, los flashes de las cámaras se colaban por las ventanas. En medio de ese caos, yo solo escuchaba mi respiración. Pensé en Andrés, en lo que diría si pudiera verme. Tal vez me diría que fui valiente. O tal vez solo me abrazaría en silencio. Al final del día, el juez anunció que la sentencia se daría en una semana. Todos se levantaron. Yo me quedé sentada unos segundos más, observando las luces que se apagaban lentamente. Rafael se acercó a mí cuando todos salieron. «Mamá, lo siento». Su voz apenas era un susurro. Lo miré, sin poder hablar. No supe en quién creer. Le toqué la mejilla, y él cerró los ojos. «Ya no importa», respondí. No había reproche, solo cansancio. Sabía que el tiempo tendría que enseñarle lo que yo ya había aprendido. La verdad no se impone, se muestra. Al volver a casa, el silencio fue distinto. Ya no era amenaza, era refugio. Me preparé un té, me quité los zapatos y caminé por el pasillo oscuro. Las luces del jardín entraban por las ventanas, reflejándose en los espejos. Por un instante, me pareció ver mi reflejo más joven, más fuerte. Quizá no había perdido tanto después de todo. Esa noche soñé con una fiesta, con máscaras doradas cayendo al suelo. Cada una tenía un rostro conocido: Lucía, Rafael, los vecinos, incluso el mío. Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. Tal vez ese era el verdadero juicio, el que ocurre cuando las máscaras finalmente se rompen y solo queda la verdad. La mañana después del juicio desperté con una sensación extraña, no de alivio, sino de vacío. Abrí los ojos y por un momento no reconocí mi propia habitación. Los espejos reflejaban mi rostro cansado, las ojeras profundas, la piel opaca. Me miré detenidamente y sentí que ya no me pertenecía. Decidí levantarme, tomar el martillo del taller del jardín y romper uno.
El sonido del vidrio al quebrarse me estremeció, pero también me liberó. A veces uno tiene que destruir lo que le devuelve una mentira para volver a verse con verdad. Empecé a caminar por la casa con un propósito claro. Quité los marcos, guardé las fotos antiguas, despejé los muebles. La mansión, antes símbolo de lujo y prestigio, ahora me parecía un mausoleo de apariencias. En cada rincón había un eco de lo que fuimos, de lo que fingimos ser. Los cuadros de Andrés, los adornos de cristal, las cortinas de lino. Todo parecía observarme con melancolía. Decidí donar parte de mis joyas a una fundación local, no por generosidad, sino por desprenderme de los restos del orgullo. El oro pesaba más que el dolor. Llamé a Mercedes. Quería verla. Cuando llegó, traía un ramo de lirios blancos y los ojos tristes. «No sé cómo pedirte perdón», dijo apenas cruzó la puerta. «No tienes que hacerlo», respondí. Ambas hemos perdido algo que amábamos. Nos sentamos en la cocina, donde el olor a café recién hecho parecía calmar el alma. Hablamos de los nietos, de la vida antes del desastre, de lo poco que queda cuando el amor se convierte en campo de batalla. En su voz había culpa, pero también dignidad. La entendía demasiado bien. Rafael no apareció ese día. Me llamó al anochecer, con la voz cansada. «No sé si tenga el derecho, mamá, pero quiero ir a verte». Le pedí que viniera al día siguiente. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. No quería reproches, solo respuestas. Pensé en cómo la vida da vueltas. Un hijo que calla por miedo, una madre que habla para sobrevivir. Tal vez eso era la justicia, seguir de pie cuando todo te pide rendirte. Antes de dormir, me paré frente al último espejo que quedaba. El del vestidor. Lo observé un largo rato. Recordé el día que lo mandé a instalar, cuando la vida era luz y los sueños olían a perfume caro. Lo toqué con la yema de los dedos, sentí el frío del cristal y sin pensarlo demasiado, lo cubrí con una sábana. No quería verme más reflejada en el pasado. Quería aprender a verme sin adornos, sin sombras. Aceptar que la belleza del alma no necesita cristal. El día siguiente amaneció claro. Fui al jardín, donde las orquídeas florecían como si nada hubiera pasado. Me senté en la banca de hierro y cerré los ojos. Escuché el viento, los pasos de los jardineros, el canto lejano de los pájaros. La paz no era total, pero era suficiente. Pensé en Lucía, en su rostro de orgullo, en la rabia con que se aferraba a lo que no podía conservar. No la odiaba, solo lamentaba su vacío. Nadie puede vivir rodeado de lujo si no sabe lo que es la humildad. Esa tarde llegó Rafael. Entró despacio, sin corbata, sin el traje de los negocios. Parecía más joven, más frágil. «Perdóname, mamá», dijo apenas verme. «Me dejé manipular, dudé de ti». Lo abracé. «Ya no importa», respondí. «Lo importante es que volviste con los ojos abiertos». Nos quedamos así, en silencio, mientras el reloj del salón marcaba el tiempo que habíamos perdido. En ese abrazo supe que aún había algo que podía salvarse. Decidí donar parte de las propiedades y vender la casa de la costa. No necesitaba tanto espacio para una vida que ya se había vuelto pequeña. Abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre, independiente, sin herederos ni permisos. Por primera vez en años sentí control. No sobre el dinero, sino sobre mi destino. A veces el lujo no está en lo que se posee, sino en lo que uno elige dejar atrás. Esa noche cenamos juntos, Rafael y yo. Le hablé del pasado sin rencor, de su padre, de los errores que también yo había cometido. Él me escuchó con lágrimas contenidas. «Papá estaría orgulloso de ti», murmuró al final. Sonreí. Por primera vez, el dolor dejó de ser un enemigo. No todo se repara, pero algunas cosas renacen. La vida, comprendí, no siempre te da justicia, pero sí te permite reconstruir dignidad. ¿Y tú? Si tu propio hijo dudara de ti, ¿tendrías el valor de perdonarlo? ¿O dejarías que el resentimiento hablara más fuerte que el amor? Las primeras cartas llegaron sin aviso, envueltas en sobres blancos con mi nombre escrito con una caligrafía que ya conocía de memoria. Eran de Lucía. La primera vez que las vi, mi impulso fue romperlas, pero algo en mí no pudo hacerlo.
Las dejé sobre el escritorio durante días, observándolas sin abrirlas, como si su sola presencia bastara para recordarme que el pasado nunca desaparece del todo. Al final, una tarde de lluvia, tomé la más delgada y la abrí con manos temblorosas. El papel olía a tinta barata y a nostalgia fingida. Doña Elena, espero que no me odie. No todo lo que hice fue por maldad. A veces el amor y la desesperación se confunden. Así empezaba. Seguí leyendo con el corazón acelerado. Hablaba de Rafael, de los niños, de la cárcel, del ruido metálico que no la dejaba dormir. Decía que pensaba en mí, que soñaba con mis orquídeas, que necesitaba perdón. Cerré los ojos un instante. No sentí compasión ni rabia, solo cansancio. Cuando alguien hiere desde el amor, el daño es más profundo, porque nace de lo que se fingió puro. Los días siguientes llegaron más cartas, una cada semana. En todas repetía la misma melodía: culpa, victimismo y promesas vacías. He cambiado, escribía. La cárcel me ha hecho entender lo que perdí. No respondí ninguna. Aprendí que el perdón no se pide con palabras, sino con acciones. Además, había frases que parecían manipuladas, diseñadas para moverme. Rafael aún me ama, decía en una. Él sufre por tu silencio. Me dolió leerlo, pero no me sorprendió. Lucía siempre supo usar el afecto como moneda. Una noche, mientras cenaba sola, Rafael llegó con una de las cartas en la mano. Ella me escribe también, confesó. Dice que está enferma, que la están maltratando. Me quedé callada. Lo miré con ternura, con el amor resignado de una madre que ya no necesita tener razón. Hijo, la lástima es una forma elegante de control. No caigas otra vez. Él bajó la cabeza. No quiero odiarla, mamá. Le toqué la mano. No necesitas odiar, solo recordar. Ese fue el consejo más honesto que le di en toda mi vida. Pasaron semanas. Una tarde de julio, al abrir el buzón, encontré un sobre diferente. El papel era grueso, sellado con cera roja. Dentro había una foto vieja: Lucía, Rafael y los niños en un viaje a la costa. Detrás, una frase escrita con rabia: nunca podrás borrarme. Me quedé mirándola largo rato. No lloré. Simplemente la dejé caer al suelo. Hay dolores que no merecen lágrimas, solo silencio. A veces la ausencia es el castigo más justo. Una semana después, recibí una llamada del comandante. Señora Valdés, lamento informarle que su nuera ha solicitado un permiso especial para tratamiento psicológico. ¿Desea hacer una declaración sobre ello? Me quedé unos segundos en silencio. No, oficial. Ya no tengo nada más que decir. Colgué y me quedé mirando el teléfono, escuchando el eco de mis propias palabras. Era cierto. Ya no tenía nada más que agregar. Había dicho todo, había sobrevivido todo. Lo demás le pertenecía a la justicia y al tiempo. Decidí guardar todas las cartas en una caja de madera, junto a los documentos del caso. No para recordarlas, sino para cerrar el círculo. Las até con una cinta beige y las guardé en el fondo del armario. No era venganza, era orden. La vida necesita sus espacios, incluso para el dolor. Después, salí al jardín y regué las orquídeas. El olor a tierra mojada me trajo paz. Pensé en Lucía encerrada, respirando aire prestado, tal vez pensando en las mismas flores. Rafael comenzó a visitarme más seguido. Traía a los niños los fines de semana. Ellos corrían por la casa, llenándola de vida otra vez. En sus risas se encontraba algo parecido al perdón. Una tarde, mientras jugaban, el menor me preguntó: «Abuela, ¿por qué mamá no viene?» Lo abracé fuerte. «Porque está aprendiendo», respondí. No mentí. En cierto modo, eso era verdad. Aprender duele. Crecer duele más. Con el paso del tiempo, las cartas dejaron de llegar. El buzón volvió al silencio. Una mañana de otoño, abrí las ventanas y sentí que el aire olía diferente. Ligero, limpio. Respiré hondo. No sé si eso era libertad, pero se sentía parecido. Entendí que a veces la justicia no está en los tribunales,
sino los pequeños actos cotidianos que te devuelven el alma. Esa noche encendí una vela y abrí una de las cartas por última vez. Leí la primera línea y luego la quemé. Las llamas reflejaron mi rostro en la ventana. No era la misma mujer. Ya no necesitaba espejos para reconocerme. Y mientras el fuego consumía el papel, supe que, por fin, la historia de Lucía había terminado en mi corazón. A veces el silencio de una casa se rompe con algo tan pequeño como una risa infantil. Aquella mañana, los niños corrieron hasta mi habitación antes de que saliera el sol. «Abuela, despierta, hicimos dibujos para ti», dijeron, saltando sobre la cama. Me reí con ternura. Era domingo, y por primera vez en mucho tiempo, el sonido de la alegría se colaba entre las paredes. Preparé chocolate caliente y pan dulce, y los tres desayunamos en la cocina, entre manchas de azúcar y migajas que nadie tuvo prisa por limpiar. Después subimos al segundo piso, al cuarto que alguna vez fue de Rafael. Lo había redecorado para los nietos: cortinas azules, juguetes de madera, libros de cuentos. Al abrir las ventanas grandes, el aire fresco llenó la habitación. En el escritorio había hojas de papel apiladas y crayones regados por todas partes. Comencé a recogerlas con cuidado, hasta que un dibujo me hizo detenerme. En él aparecíamos los cuatro, los niños, Rafael y yo. Pero al fondo había una figura borrosa, con lágrimas en los ojos. «¿Quién es?», pregunté suavemente. El mayor bajó la cabeza. «Es mamá». Su voz fue un susurro. Sentí una punzada en el pecho. «¿Por qué llora?», insistí. «Porque dice que tú ya no la quieres», respondió el pequeño. Me quedé inmóvil. El aire pareció desaparecer por un instante. Tomé el dibujo con delicadeza, intentando no mostrar el temblor de mis manos. «Su mamá los quiere mucho», murmuré. Ellos asintieron sin entender del todo. En sus ojos había inocencia, pero también confusión. Nadie los preparó para cargar con el peso de los errores de los adultos. Decidí guardar el dibujo. No podía romperlo. Era un pedazo de su verdad, y también de la mía. Mientras ellos jugaban, observé el cuarto con detenimiento. Cada juguete tenía historia, cada libro una intención. Rafael los había traído de un viaje de negocios antes de todo el caos. Recordé sus palabras: «Quiero que crezcan rodeados de amor, mamá». Ahora lo hacían, pero con ausencias que pesaban más que el silencio. Me pregunté si algún día podrían perdonar lo que aún no entienden. Por la tarde, los llevé al jardín. El sol caía dorado sobre las orquídeas, y los niños corrían entre ellas riendo. Los observé mientras el viento jugaba con su cabello. En ese instante, comprendí que la infancia es el único lujo verdadero, esa etapa donde no existe la maldad, solo curiosidad. Cerré los ojos un momento y pedí en silencio que el dolor de los adultos no los alcanzara. Que la vida les diera una oportunidad limpia, sin herencias envenenadas. Rafael llegó más tarde, con la expresión cansada pero serena. Traía en las manos una carpeta del trabajo y el corazón en los ojos. «Necesito pedirte algo», me dijo. «Quiero que los niños se queden contigo por unas semanas. Tengo que viajar». Asentí. No pregunté a dónde. Aprendí que los hombres, cuando se rompen, buscan refugio en el movimiento. Lo abracé sin palabras. A veces, el silencio también es una forma de comprensión. Esa noche, mientras los niños dormían, subí al cuarto una vez más. La luna se reflejaba en las paredes, iluminando el dibujo que había dejado sobre el escritorio. Lo observé con calma. Pensé en Lucía, en su orgullo, en su caída y en lo mucho que se había perdido. Tal vez nunca entendería el daño que hizo. Tal vez algún día intentaría enmendarlo. Pero en ese instante, solo deseé que sus hijos recordaran su rostro sin miedo. Nadie merece crecer odiando a su madre. Me quedé sentada junto a la cama, escuchando su respiración tranquila. El reloj marcaba la medianoche. Acaricié el cabello del más pequeño y sentí el calor de su frente. Era como tocar la esperanza. Por un momento, imaginé que todo podría empezar de nuevo. Que el amor, cuando es verdadero, puede sobrevivir incluso a la traición. Al salir, apagué la luz y dejé la puerta entreabierta. El pasillo estaba oscuro,
pero al fondo brillaba una lámpara encendida. Me detuve a mirarla. La vida, pensé, es eso, una pequeña luz que uno protege incluso cuando el resto se apaga. Bajé las escaleras despacio, con el corazón más liviano. Esa noche dormí profundamente. Soñé que Lucía venía a buscar a los niños, pero no me hablaba. Solo los observaba desde la distancia, con lágrimas en los ojos. Cuando desperté, entendí que quizá el tiempo no cura, pero enseña. Y en ese aprendizaje, uno aprende a amar sin rencor. Cuando Rafael partió de viaje, la casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez no dolía. Los niños llenaban los pasillos con sus voces, y ese ruido me recordaba que aún quedaba vida aquí. Pasaba las tardes cosiendo en el comedor, rodeada de telas de seda, agujas y recuerdos. La costura siempre fue mi refugio, un arte que aprendí de mi madre cuando no existían los lujos. Un día, mientras hilvanaba una blusa para mi nieta, pensé que quizás era momento de volver a empezar, no por necesidad, sino por dignidad. Fui al cuarto de costura que llevaba años cerrado. El aire olía a polvo y a hilo viejo, pero también a posibilidad. Limpié el espacio con calma, como si cada trapo que sacudía me quitara una pena del alma. Encontré la antigua máquina Singer de mi juventud, aquella que usaba cuando Andrés y yo empezábamos desde cero. Pasé los dedos por el metal frío y sonreí. Había pasado media vida bordando vestidos para otras mujeres. Tal vez había llegado la hora de coser mi propia historia. Llamé a una amiga de la juventud, Clara, que trabajaba en una boutique del centro. Le conté mi idea, abrir un pequeño taller de costura, un espacio para rediseñar ropa vieja y devolverle belleza. Eso suena hermoso, Elena, dijo emocionada. Me ofreció ayuda para registrar el negocio y contactar a algunas clientas. Pasé semanas planeando, escogiendo colores, restaurando mesas, ordenando las cintas, los botones, los hilos dorados que guardaba como tesoros. Por primera vez en años, el futuro me parecía un lugar amable. Decidí llamarlo Atelier Valdés. No como símbolo de estatus, sino como homenaje a lo que fuimos y a lo que todavía podía ser. El día de la inauguración, los niños colocaron flores en jarrones y me ayudaron a colgar un espejo pequeño junto a la puerta. El primer encargo fue un vestido de noche para una mujer que había perdido a su esposo. Quise coserlo con la misma ternura con la que se remienda un corazón. Cada puntada era una oración, un pedazo de mi historia escondido entre las telas. Con el tiempo, el taller empezó a llenarse de clientas. Mujeres mayores, jóvenes, solitarias, elegantes. Algunas venían a arreglar vestidos, otras, solo a hablar. Descubrí que la costura no solo une telas, también almas. Les servía té, escuchaba sus dolores, y al final, todas salían con una sonrisa. En sus ojos veía reflejado mi propio proceso de sanación. El lujo de mi vida ya no estaba en los relojes suizos ni en las joyas, sino en esas pequeñas victorias cotidianas. Una tarde, mientras organizaba las cuentas en una libreta nueva, me detuve a pensar en todo lo que había perdido. Casas, dinero, reputación. Pero lo que había ganado no tenía precio. Paz. Tenía una cuenta modesta, sin deudas, sin lujos, pero cada número escrito a mano representaba esfuerzo honesto. Me di cuenta de que la riqueza más valiosa no se guarda en un banco, sino en la memoria. Cada día que pasaba sin miedo era una ganancia. Rafael me visitó una semana después. Venía más tranquilo, más humano. Vi tu entrevista en el periódico, mamá. No sabía que habías abierto un negocio. Me reí. Tampoco yo lo sabía hasta que lo hice. Me abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de ti. En su voz había un matiz nuevo, una mezcla de respeto y admiración que nunca había escuchado antes. Sentí que, finalmente, nuestro vínculo se había reparado, no con palabras, sino con acciones. Un día, llegó una periodista a mi taller. Queremos hacerle un reportaje sobre mujeres que se reinventan después de los 70, dijo. Dudé al principio, pero acepté. Durante la entrevista, le hablé de la vida, de la pérdida y del valor de la dignidad. Ella escuchaba fascinada. ¿Cuál es su mayor logro?, preguntó al final. Haberme elegido a mí misma, respondí. Fue la primera vez que pronuncié esas palabras sin miedo ni culpa. Cuando la nota salió publicada,
el Atelier Valdés empezó a recibir más clientas. Algunas viajaban desde otras ciudades para conocer la historia de la abuela que cosía Fortaleza. Me daba risa leerlo, pero en el fondo me sentía agradecida. No por la fama, sino porque mi dolor había encontrado propósito. Cada puntada que daba era un testimonio de resistencia, un hilo de oro que unía pasado y presente. Esa noche, al cerrar el taller, apagué las luces y me quedé un instante frente al escaparate. El reflejo de la ciudad iluminaba los vestidos, las telas suaves, los maniquíes. Pensé en Andrés, en todo lo que vivimos, y sonreí. Había perdido casi todo, menos lo esencial, mi dignidad. Y eso, descubrí, era la única riqueza que jamás se devalúa. El tiempo, cuando uno se reconcilia con él, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Habían pasado 6 meses desde que abrí el Atelier Valdés, y la vida comenzaba a tener otro ritmo. Cada mañana, al abrir las puertas, el olor a telas nuevas y café fresco me llenaba el alma. Los niños me ayudaban a limpiar los mostradores, y a veces jugaban a modelar los vestidos. Verlos reír entre encajes y agujas me recordaba que incluso entre las cenizas pueden hacer belleza. No era una vida perfecta, pero era mía. El taller se convirtió en un punto de encuentro para mujeres que, como yo, habían aprendido a perder sin rendirse. A veces llegaban con prendas viejas, manchadas por el tiempo, y me pedían que las transformara. Lo hacía con paciencia, remendando con hilos dorados las costuras del pasado. Les decía, nada se pierde, todo se transforma. Ellas sonreían, y yo me veía reflejada en esas miradas cansadas pero valientes. El lugar olía a perfume, a hilo, a dignidad. Un día recibí una carta del juzgado. La reconocí antes de abrirla. Decía que Lucía había perdido su última apelación. Permanecería en prisión. Me quedé en silencio largo rato. No sentí triunfo ni alivio, solo una paz extraña. Tal vez la justicia no era venganza, sino el cierre natural de una herida. Me acerqué al escaparate, donde colgaba un collar de perlas que había pertenecido a mi suegra. Lo tomé entre mis dedos. Las perlas, pensé, son lágrimas que aprendieron a volverse bellas. Aquel mismo día recibí una llamada inesperada. Era una periodista de televisión. Señora Valdés, queremos entrevistarla en nuestro programa sobre mujeres que inspiran. Dudé un instante, pero acepté. Al colgar, me quedé mirando el reflejo de mi rostro en el vidrio del taller. No era vanidad, era incredulidad. Jamás imaginé que mi historia, la de una mujer herida y olvidada, pudiera convertirse en ejemplo para otras. Andrés siempre decía que el valor no se mide por los aplausos, sino por la capacidad de seguir cuando todos se fueron. La noche antes de la entrevista, preparé mi ropa con cuidado. Elegí un vestido azul oscuro, sobrio, y un par de pendientes de perlas pequeñas. No quería impresionar, solo mostrarme tal cual soy. Mientras me cepillaba el cabello, recordé todo, los chocolates, los gritos, el juicio, la soledad. Era extraño cómo un corazón roto puede volverse más sabio. Cerré los ojos y agradecí. No a la vida por su bondad, sino por su crudeza. A veces, lo que más duele es lo que más enseña. La entrevista fue en un hotel boutique del centro, lleno de espejos y lámparas doradas. Al llegar, las luces me cegaron por un momento. Me senté frente a la periodista, una mujer joven que hablaba con dulzura. Elena, ¿cómo logró transformar tanto dolor en fuerza?, preguntó. Sonreí. Cosiendo. Cada puntada fue una manera de no rendirme. Ella asintió, emocionada. Me di cuenta de que no hablábamos de moda, sino de resistencia. De cómo las mujeres convertimos la pérdida en creación. Durante la grabación, mencioné a Lucía. No con rencor, sino con compasión. Fue parte de mi historia, dije. A veces la vida te pone pruebas que no entiendes hasta que dejan de doler. Hubo un silencio breve, y luego aplausos. Por primera vez, no sentí pena ni vergüenza de mi pasado. Lo dije todo con serenidad, como quien entrega una verdad sin miedo a ser juzgada. Cuando la entrevista terminó, el equipo se acercó a abrazarme. Gracias por su honestidad, me dijeron. Al salir, la ciudad me pareció distinta. El tráfico, las luces,
los rostros. Todo tenía un brillo suave, como si el mundo se hubiera vuelto más amable. Subí al coche con mis nietos, que me esperaban con flores. «Abuela, te vimos en la tele», gritaron entre risas. Me reí con ellos, y en ese instante sentí que la vida me estaba devolviendo algo que creí perdido: el orgullo. No el de la apariencia, sino el de existir sin miedo. Esa noche regresé al taller. Todo estaba en orden, iluminado por la luz cálida de las lámparas. Caminé entre los vestidos colgados, acariciando las telas. Cada prenda era una historia, cada costura una cicatriz. Me detuve frente al espejo y me observé sin tristeza. Pensé en la Elena de antes, la que callaba, la que temía. Y supe que esa mujer ya no vivía aquí. Antes de cerrar, tomé el collar de perlas del escaparate y lo guardé en una caja de terciopelo. Lo hice con una sonrisa. De alguna manera, esas perlas habían dejado de ser símbolo de lágrimas. Ahora eran mi corona. La prueba de que, incluso desde las cenizas, una mujer puede volver a brillar con la luz de su propia verdad. La entrevista se transmitió un jueves por la noche. Nunca imaginé que tantas personas se reconocerían en mis palabras. Al día siguiente, el teléfono no dejó de sonar. Mujeres de todas partes me llamaban para agradecer, para contarme sus propias historias de resistencia. Algunas lloraban, otras reían. «Gracias por decir lo que muchas callamos», me dijeron. Me conmovió. No me veía como un ejemplo, solo como una sobreviviente. A veces basta con hablar con verdad para que otras encuentren su voz. El taller se llenó de flores, cartas y visitas. Había gente que venía solo a conocerme, a verme trabajar. Era curioso, durante años me sentí invisible, y ahora, al mostrar mis cicatrices, me volví luz para otros. Cada día abría las ventanas grandes y dejaba que el aire nuevo entrara. El olor a tela, a hilo y a café recién hecho se mezclaba con la esperanza. Había aprendido que la dignidad no grita, simplemente permanece. Una tarde, después de cerrar el atelier Valdés, caminé hasta el jardín de mi casa. El sol caía lento sobre las orquídeas. Todo estaba en calma. Rafael me esperaba en la terraza, con los niños jugando a su alrededor. «Mamá, me ofrecieron un nuevo trabajo», dijo con una sonrisa tímida. «Estoy pensando empezar de cero». Lo abracé con fuerza. Hazlo, hijo. No hay vergüenza en volver a empezar cuando lo haces con el alma limpia. En su mirada vi algo que creí perdido: gratitud. Mientras hablábamos, un cartero se acercó al portón. Traía un sobre pequeño, sin remitente. Lo abrí despacio. Dentro, había una nota escrita con tinta azul: «Gracias por no odiarme. Estoy aprendiendo». No había firma, pero no hacía falta. Supe que era de Lucía. Me quedé mirando el papel unos segundos y luego lo guardé en el bolsillo. No sentí necesidad de responder. El perdón, entendí, no siempre se dice, a veces se concede en silencio. Esa noche, los niños me pidieron leerles un cuento. Elegí uno que yo misma había escrito, una historia sobre una mujer que aprendía a coser alas con retazos de su pasado. Ellos escucharon atentos, imaginando colores, risas, vuelo. Cuando terminé, el menor me abrazó y dijo: «Abuela, tú eres como la señora del cuento». Le acaricié el cabello y sonreí. «Quizás sí, cariño. Tal vez todos lo somos, si aprendemos a remendar lo que duele». Después de acostarlos, bajé al taller una última vez. Encendí las luces y observé los maniquíes vestidos con mis creaciones. Cada prenda tenía un alma, un mensaje. Me senté frente a la máquina de coser y pasé los dedos sobre el pedal. En la pared, el reloj marcaba las 11. Pensé en todo lo que había vivido, la traición, la vergüenza, el miedo, el renacimiento. Y comprendí que la vida, como la costura, siempre deja hilos sueltos, pero eso no le quita belleza. Decidí cerrar temprano. Tomé la última caja de chocolates que alguien me había regalado en la inauguración del taller. Era hermosa, envuelta con una cinta dorada. La sostuve unos segundos. Luego salí al jardín, la miré bajo la luz de la luna y la dejé caer en el basurero. No por miedo, sino por símbolo. Algunas historias deben terminar exactamente donde empezaron,
para que no vuelvan a doler. Regresé a la casa y subí al dormitorio. Abrí las ventanas y dejé que el aire de la noche entrara. El perfume de las orquídeas llenó el ambiente. En el espejo del pasillo vi mi reflejo, cabello canoso, piel marcada, ojos tranquilos. No vi fragilidad, sino fuerza. La clase de fuerza que solo nace cuando uno sobrevive a lo que prometía destruirlo. Me acosté y miré el techo iluminado por la luna. Pensé en Andrés, en Lucía, en Rafael, en los nietos, en todas las vidas que se cruzaron con la mía. La historia había terminado, pero no con rencor, sino con redención. Cerré los ojos con una sonrisa. Ya no había miedo, ni ruido, ni sombras. Solo silencio, ese silencio que no lastima, que abraza. Y mientras el sueño me envolvía, entendí al fin lo que tanto me costó aprender, que la vida puede darte veneno, pero tú decides si lo tragas, o si lo transformas en fuerza. Si hoy estás leyendo esto y te sientes rechazada, olvidada o herida por alguien que un día te prometió amor, no pienses que tu historia terminó. No, mi vida. Tú no eres el final de nada, eres el principio de todo lo que aún te queda por florecer. No importa si te traicionaron, si te dejaron sola o si la vida te cambió sin pedir permiso. Respira. Todavía estás aquí. Y eso ya es una victoria. Porque sobrevivir con el corazón limpio es el acto más valiente que existe. Tú no eres una carga. No eres un error. Eres raíz. Eres abrigo. Eres la historia viva de una generación que supo construir amor con las manos y sostener el mundo en silencio. Y aunque sientas que nadie te mira, créeme, alguien allá afuera vería un hogar entero solo en tu abrazo. Tulipán. Así que levanta el rostro, ponte tus perlas invisibles de dignidad y vuelve a sentarte en tu mesa. La vida aún tiene un banquete preparado para ti. Y cuando los que te hirieron regresen buscando un lugar, tú decidirás si vale la pena dejarles entrar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos. Aquí siempre habrá un lugar para ti, y una historia que te recuerde que aún hay belleza en tu camino. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera ver lo que sucedió cuando una nuera humilló públicamente a su suegra diciéndole: «Vieja, vete de aquí». Sin imaginar que, segundos después, el gerente del hotel anunciaría: «Su habitación de lujo está lista». Ella no gritó, no se defendió, solo sonrió. Y lo que pasó después hizo que todos en ese hotel boutique se quedaran sin palabras. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi nuera dijo: «Vieja, vete de aquí». Y me reí cuando el gerente anunció: «Su habitación de lujo está lista». Porque el final es algo que simplemente no vas a poder olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.